para entender mucho más acerca de esto que está destruyendo literalmente al Ecuador, quiero ir a una nota muy importante que es con Amanda Villavicencio. Ella es directora del portal de periodismo de investigación en Ecuador y está en comunicación con nosotros. Amanda, ¿cómo le va? Aquí la saluda Darío Misraji. Hola Darío, bueno, muy chévere todo el informe que han preparado, realmente muy completo y muy a tiempo, ¿no? Para nosotros como periodismo de investigación es una deuda con este país poder profundizar en qué está pasando con los puertos en Ecuador. Justamente como lo expones, no solamente es el tema del narcotráfico, sino toda la violencia que se ha ido sembrando en los últimos 15 años en mi país y que como consecuencia tenemos estos números realmente alarmantes. Nosotros, pues, hemos tomado el relevo del sueño de nuestro padre, que es Fernando Villavicencio, y él fue una de las primeras personas que puso sobre la mesa esta gran relación que hay entre el crimen organizado y la política, porque solamente cuando entendemos esa relación podemos saber por qué está pasando todo esto en los puertos de nuestro país, tanto en los puertos concesionados como en los puertos privados, porque realmente vivimos en una época en la que, como tú lo decías, la droga ya no solamente pasa por aquí, sino que se ha convertido realmente en un hub de exportación de cocaína. Realmente es un tiempo muy complejo para mi país. Vivimos en el límite de la violencia y eso realmente trae muchas consecuencias. Nosotros tuvimos acceso a un informe muy interesante, que es el informe de la Comisión Europea, en donde empezamos a entender todas estas particularidades, ¿no? Cómo además los 10 puertos que están en Guayaquil han sido contaminados de formas innombrables. Y como tú lo decías y lo dice el reportaje, han usado al banano, que además es la insignia de exportación de Ecuador, lo han usado como una mula, justamente como decía el reporte, ¿no? ¿Por qué? Porque es fácil y es el que más se mueve. Hay esta frase que dice, la droga persigue a la carga donde ésta vaya. Y esto es una frase que se usa aquí en el léxico de las personas que trabajan en puertos, porque la carga que más se mueve es justamente la que van a usar para mover la cocaína y con grandes consecuencias, ¿no? Vemos toda la violencia que hay a través en los cantones portuarios, justamente donde están ubicados los puertos, hay un incremento de violencia en nuestro país. Nuestro informe, nuestro reporte tiene tres partes, hemos publicado dos, nos falta uno más, pero en este reporte ustedes pueden encontrar el primero en el que hablamos, justamente identificamos cuáles son los puertos, porque la gente no tiene esta conciencia, ¿no? ¿Cuáles son los puertos? ¿Cuáles son los que están concesionados? ¿Cuáles son los más peligrosos? ¿Y cuáles son los que están elevando su riesgo, ¿no? Y también una encuesta muy interesante que todos lo sabíamos, ¿no? Es este Vox Populi de que a través de los puertos ecuatorianos se mueve la droga. Pero es muy interesante ver que hay un 57% de ecuatorianos que saben que eso es lo que sucede y que, claro, los números están ahí, las consecuencias, la violencia está ahí, pero realmente verlo ya en estos números clarifica muchísimo las investigaciones que Fernando Villavicencio ya venía haciendo. Para mí es importante aclarar que en abril, es decir, en abril del 2023, 4 meses antes del asesinato de Fernando Villavicencio, empieza él a revelar que tiene una gran investigación del tema puertos. 4 meses después, él es asesinado en una modalidad sicariato cuando era candidato a presidente aquí en Ecuador y quedó truncada esa investigación. Por eso para nosotros ha sido una prioridad darle mucha fuerza a esta investigación, sobre Amanda, todo. Uh-huh. perdón, pero porque estás dando en un punto sobre el que no puedo dejar de preguntarte. Obviamente hablas de tu padre, fue uno de los crímenes realmente más conmocionantes de los últimos tiempos en América Latina, por lo que impactó en ese momento en una campaña electoral, donde aparte era una figura donde estaba denunciando todo esto. Y una de las cosas que denunciaba tu padre justamente tiene que ver con la corrupción. Durante muchos años habló también de este tema.
Y mi pregunta aquí es, a la luz de las investigaciones y demás, ¿es posible montar toda esta estructura, infiltrar de esta manera un negocio como es un legítimo, como es el del banano, sin que haya complicidad de políticos, de policías, de gente incluso del mundo empresarial? Lo primero que te decía, mi papi decía esta frase, ¿no? No existe crimen organizado sin poder político. Durante más de 15 años se fue sembrando en nuestro país, se abrieron todas las puertas. Imagínate, en el 2009 se saca la base de Manta, se desarticulan totalmente las instituciones que podían tener control sobre esto. Se tienen unos puertos que hasta hace poco ni siquiera tenían los escáneres instalados, las peores condiciones, más bien las mejores Claro. condiciones para el negocio del narcotráfico. Entonces, no se puede separar lo uno de lo otro. Y justamente Fernando Villavicencio, el 7 de abril, expone que está haciendo esta investigación y él es respondido de una forma violenta por uno de los políticos de mayor data acá en el Ecuador, que es el señor Jaime Nebot, y lo amenaza públicamente en la red social que ahora es ex, y le dice, después de esta revelación que está haciendo, yo puedo tratarle como resolverlo con absoluta libertad de proceder como yo crea conveniente. Y claro, vemos que esa fue la otra guerra que libró Fernando Villavicencio. Además de todas las denuncias de corrupción que él presentó a lo largo de su carrera periodística y también como legislador, el tema de puertos es un tema que eh, ahora es lo más caliente, porque vivimos ya le podemos decir, ¿no? Narcoestado. Vivimos en un narcoestado. ¿Y cómo es que esto sigue sin poder hablar sobre los puertos? Mira, pasó algo muy curioso acá en Ecuador en la primera vuelta electoral hace poquito. Mm. Un periodista, Martín Payares, osó hacer una pregunta y ver si es que había una simbiosis entre la geografía de los puertos, la geografía del narcotráfico y los resultados electorales. Y a esto, la Revolución Ciudadana responde de una forma, pues, una sobrereacción, ¿no? Le declaran persona no grata en la alcaldía de Guayaquil, que es un señor, el Mm. señor alcalde de Guayaquil es un señor correísta. Increíble. eh, y entonces es como que, ¿cómo es posible que en mi país no podamos hablar con claridad de estas vinculaciones que son totalmente necesarias? Son temas Sin que duda. Colombia ya los ha hablado, que México ya los ha hablado, porque este crimen, el crimen organizado es transnacional. Entonces, no podemos nosotros cerrar los ojos a lo que realmente está pasando en nuestro país. Sin duda. Los números, las cifras, todo lo que tú has compartido en tu reporte son totalmente alarmantes. Luego tenemos al embajador de Italia diciendo también que se mueven, o sea, que hay una cantidad enorme de la droga que sale por Ecuador, ¿no? Y que llega a los Claro. puertos Bueno, y en es, Europa. es un poco lo que está también en estos números de la Comisión Europea que nos daba vos también antes, Amanda. Amanda, te agradezco enormemente por el tiempo, por la valentía también de compartir todo esto, porque, bueno, vos mejor que nadie sabés los riesgos que esto supone. Y te propongo que lo sigamos, porque la situación hoy de violencia en Ecuador es imposible, es insoportable, y hay una raíz. Y es un poco lo que estamos contando aquí, la raíz de esa violencia. Muchas gracias de verdad, Amanda. Gracias a La ti, Darío. seguimos.